Gracias, senador Silván. ¿Turno en contra? No hay turno en contra. Pues pasamos al turno de portavoces. Grupo Parlamentario Mixto, senadora Caballero. No interviene. Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, senadora Barcos. No interviene. Grupo Parlamentario Vasco, senadora Beltrán de Heredia. No interviene. Grupo Parlamentario Plural, senador Baguén no ha venido. Senador, no intervienen. Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia, senador Zubiaga. Sí, presidente, gracias. En esta propuesta de reforma se entrecruzan dos debates, uno político y uno jurídico. Jurídico tanto en el orden penal como en el orden constitucional. Aunque el verdadero debate es un debate político, porque nos movemos entre Saint-Just y Voltaire, entre el jacobino, ninguna libertad para los enemigos de la libertad, y el volteriano, no comparto tus ideas, pero daría mi vida por poder defenderlas, porque pudieras defenderlas. La posición volteriana es precisamente la que inspira el informe del letrado y la que supuestamente subyace a la no asunción de la democracia militante por parte de la Constitución del 78. Sin embargo, el funcionamiento real del sistema político español y de todos los estados, que en el mundo han sido de mayor o menor medida, nos lleva a pensar que bajo Voltaire se esconde siempre Schmitt, la política entendida como amigo o enemigo, es decir, ninguna libertad para los amigos de la libertad, tal y como el Estado defiende o define esa libertad. Que en el caso español es no a la libertad republicana, no a la libertad de los soberanistas vascos o catalanes. La experiencia de los últimos años nos muestra además que la limitación de los derechos políticos, reunión, asociación, sufragio, manifestación o expresión, sea por la vía penal o por la vía civil, siempre tiende a castigar las voces disidentes de un lado del espectro político, la izquierda consecuente, el republicanismo o el nacionalismo vasco o catalán. Por tanto, si realmente nos hallamos ante una verdadera democracia militante que curiosamente solo milita contra aquellos que deseamos más democracia, a lo mejor ha llegado el momento de que esa democracia militante milite por una vez contra los verdaderos enemigos de la democracia y la libertad y castigue la exaltación del autoritarismo fascista, la apología del franquismo en concurrencia con el menosprecio de sus víctimas o la violencia hacia ellas. Y reciba el reproche claro por parte del ordenamiento jurídico, sea en el orden civil o en el orden penal. Por eso vamos a apoyar esta reforma en los mismos términos aprobados en el Congreso. Y no duden que por la cuenta que nos trae nos gustaría ser volterianos, pero mientras el Estado no lo sea de verdad, no vamos a sumar la estupidez a la ingenuidad. El debate jurídico no es sino un reflejo de este debate político de fondo. Un debate cuyas líneas principales se ha manifestado con un rigor técnico considerable el informe del letrado, que, como he dicho antes, es claramente volteriano, defensor de los contenidos esenciales y los núcleos esenciales de los derechos políticos conectados, además, asociación, expresión, etcétera, etcétera. Sin embargo, no consideramos que las reflexiones que hace el letrado en su informe deban considerarse clara e incontrovertiblemente inconstitucionales, tal y como define la sentencia 128/2019, para entender que no debería darse cauce a esta reforma. Muy brevemente, el informe del letrado plantea cuestiones teóricas y constitucionales interesantes sobre la ley singular. Me parece paradójico que precisamente haga referencia a la ley de partidos, a la ley de legalización del Batasuna, diciendo que en aquel momento esa ley singular estaba justificada, no solo por la razonabilidad, proporción y adecuación o una necesidad imperiosa, sino porque existía un título constitucional habilitante, que era el artículo 6, el hecho de que los partidos políticos son asociaciones específicas. Entendemos que la justificación y la habilitación constitucional directa de esta ley, que proviene de la Ley de Memoria Histórica y se traslada a esta propuesta de reforma de ley de asociaciones, es toda la parte dogmática de la Constitución. Todo el título correspondiente a los derechos y libertades es el título constitucional habilitante de esta reforma. Más interesante es la reflexión acerca de cuál es el lugar en el que se debería hacer el reproche a este tipo de asociaciones fascistas. Si está ya suficientemente justificado ese reproche en el ámbito penal o en el ámbito civil, en el artículo 22, o si es necesario el planteamiento de una tercera vía, tal y como se hizo con la ley de partidos políticos, una vía que se lleva además al orden civil. Entendemos, brevemente digo, porque luego seguramente estos argumentos los desarrollamos con más detenimiento en el Pleno, que las propuestas de enmienda o las enmiendas propuestas por el Partido Popular son, por un lado, redundantes y, por otro lado, peligrosas. El hecho de llevar esta cuestión al Código Penal e introducir un quinto inciso, un quinto punto,
es, por un lado, redundante, porque ya con el primer inciso, el primer punto y el cuarto punto estaría suficientemente cubierta esa intención, y es peligrosa por el hecho de que introduce o plantea una concurrencia de una finalidad ideológica a esas asociaciones que inciten a la violencia, una finalidad ideológica difusa, unos conceptos jurídico-políticos indeterminados que no pueden tener lugar en el Código Penal, porque nos encontraríamos con situaciones como, por ejemplo, movilizaciones a favor de los derechos y libertades o las libertades del pueblo palestino o de las mujeres contra países o regímenes políticos como China, como Qatar, como Afganistán o como Israel, y una mera incitación a la violencia pueda llevar a la legalización de asociaciones, en este caso a favor de los derechos de la mujer o de los derechos del pueblo palestino. Con lo cual, toda esa definición ideológica que acompañaría a elementos que ya están suficientemente recogidos en el Código Penal creo que es redundante y peligrosa. Y en relación al resto de las enmiendas, yo creo que basta decir que todos esos supuestos están ya contenidos en el Código Penal, en los artículos correspondientes al artículo 571 al 580, en concreto el artículo 578, con lo cual, digamos, vuelve a ser redundante. Muchas gracias. Muchas gracias.